En esta ocasión vamos a abordar el concepto, algunas características y fundamentos teóricos de las anualidades. Para empezar, vamos a definir de una forma intuitiva qué es una anualidad y vamos a suponer la siguiente situación. Tenemos un periodo temporal en el que se sitúan ciertos periodos de tiempo. Entonces, estos periodos de tiempo pueden estar medidos en cualquier unidad. Pueden ser meses, años, trimestres, semestres. Siempre y cuando sean la misma unidad de tiempo, son intervalos de tiempo iguales. Es decir, el tiempo que hay entre este punto y este es el mismo que hay entre cualesquiera otros dos puntos. Segundo, está sucediendo una operación en la que se está haciendo la misma inversión o el mismo pago en cada uno de los periodos. Por ejemplo, puede ser que una persona esté ahorrando $100 en cada mes o esté pagando $100 en cada mes. Si modifica este $100 y en este otro mes paga $50 y en este otro mes paga $20, entonces este detalle de que las rentas, de que estas cantidades que se están invirtiendo no son iguales, pues nos pone a nosotros en una situación en la que ya no se cumple que todos los pagos en este caso sean iguales. Y si bien es cierto, hay muchas modificaciones que nos permiten trabajar las anualidades con esas características. Para fines del inicio de este curso sobre anualidades, vamos a considerar las anualidades como una operación en las que hay pagos iguales, en este caso son pagos iguales, en intervalos de tiempo iguales. Y si se situara otro pago de distinta cantidad, entonces esta operación podemos manejarla como una anualidad solo dentro del periodo de tiempo en el que sí hay intervalos de tiempo iguales. Entonces, en general, nosotros podemos ilustrar una anualidad como una línea de tiempo en la que en distintos puntos se sitúa un pago que se denomina renta. Y esa renta es la misma. Entonces son pagos iguales y los intervalos de tiempo pues son iguales. Si sucediera que en el mes número 4 no se realizó el pago, entonces en esta gráfica ya no está representada una operación de anualidad, porque bueno, en esos tres sí, pero en general no, porque hay, aunque sean todas las rentas iguales, pues hay un intervalo en el que ha transcurrido el doble. Entonces son pagos iguales, pero no todos los intervalos de tiempo son iguales. Con esta renta igual, todo el análisis que se pueda hacer sobre esa situación, pues es similar a lo que se plantea con ecuaciones de valores equivalentes, y lo vamos a hacer en uno de los futuros videos donde hagamos la deducción de la fórmula para el monto y valor actual de las anualidades vencidas. Por ahora vamos a decir que en las anualidades se involucran los siguientes conceptos: la renta, que es el pago o inversión periódico que se hace, siempre está incluido el plazo, que en este caso se asocia con el número de pagos, siempre está involucrada una tasa de interés, y también podemos calcular tanto monto como valor actual. Las anualidades se pueden clasificar según 4 características. Estas son propuestas en el libro de Matemática Financiera de Alfredo Díaz Mata. La primera característica es en base al tiempo. También se pueden clasificar con base al interés, a los pagos y a la iniciación. Y en cada una de esas características en base a la cual se puede clasificar, tienen
algunas categorías. Por ejemplo, si se caracterizan en base al tiempo, pueden ser ciertas o contingentes. Si es en base a los intereses, pueden ser simples o pueden ser generales. Si es en base a los pagos, puede ser vencida o anticipadas. Si es en base a la iniciación, pueden ser inmediatas o pueden ser diferidas. Vamos a destacar que toda operación de anualidad tiene estas características. Tiene una característica de tiempo, una de interés, una de pago y una de iniciación. Por lo tanto, cada una de una transacción de anualidad tenemos que clasificarla con una de estas elecciones de cada una de las características. Entonces vamos a analizar una a una. Por ejemplo, si estamos analizando con base al tiempo, una anualidad según puede ser cierta o puede ser contingente. Una anualidad es cierta cuando se estipulan o cuando se conocen con anticipación las fechas extremas del plazo, es decir, cuando conocemos el inicio y el final. Normalmente el inicio, siempre que vamos a contratar, por ejemplo, un crédito o a comprar, como nos menciona el ejemplo, una motocicleta, nosotros al momento que adquirimos, que firmamos el contrato, ya sabemos cuándo vamos a realizar la primera cuota. Y tentativamente, en base a toda esa información, podemos solicitar una tabla de amortización y con eso vamos a saber cuándo tendríamos que realizar el pago de la última cuota, suponiendo que todo se pague en orden. Entonces, esta anualidad es cierta porque podemos conocer la situación, el momento de inicio y el momento final de la operación. Y se dice que es contingente cuando no se conocen al menos una de las fechas extremas. Es decir, no sabemos cuándo va a iniciar el proceso de pagos iguales en intervalos de tiempo iguales o no sabemos cuándo va a terminar. ¿Y cómo podría ser eso? Bueno, por ejemplo, la pensión que se recibe al jubilarse, esa es una anualidad porque son los pagos iguales mensuales, pero no se sabe exactamente cuándo se va a jubilar. Bueno, se puede conocer cuándo va a empezar el proceso para cobrar la jubilación, pero no va a saber cuándo se va a realizar la última, porque probablemente se acabe todo su dinero de la jubilación y pase a otro proceso de pensión, o puede ser que la persona pueda fallecer en el camino y no se sabe con exactitud cuándo va a ocurrir el último. Luego, las anualidades también se pueden clasificar según la característica de los intereses, y este es más fácil de identificarlo. Una anualidad es simple, aquí única y sencillamente, cuando el periodo de capitalización de la tasa de interés coincida con el intervalo de pago. Es decir, si la tasa es mensual, los pagos son mensuales. Si la tasa es con capitalización anual, los pagos son anuales. Si la tasa es convertible trimestralmente, los pagos tienen que ser trimestrales. Si esas dos cosas coinciden, entonces la anualidad es simple. Y si no coinciden, entonces se dice que la anualidad es general. Por ejemplo, en este caso, cuando tenemos una renta mensual, pero los periodos de capitalización son trimestrales, no coincide la información. Entonces, eso es lo que vamos a observar nada más. Puede ser que una renta, por ejemplo, sea mensual y nos mencione una tasa efectiva anual. Entonces no coincide porque la tasa es anual y los pagos son mensuales. Como no coincide la unidad de medida, esa es una anualidad general. Otra característica con la que se puede medir son los pagos, es decir, cuándo se realizan los pagos. Aquí sí lo voy a ilustrar para que tengamos mayor claridad. Voy a hacer dos pequeñas líneas de tiempo para comparar las dos situaciones. En ambas vamos a agregar algunos puntos y las voy a construir simultáneamente para que veamos la diferencia en la construcción. Entonces, aquí la diferencia es, bueno, tenemos la renta y aquí tenemos las rentas. Primero podemos establecer una diferencia de que en el primer caso la renta ha iniciado en el punto 1,
y en el segundo caso la renta ha iniciado en el punto número 2. Eso es un indicador, creo, más claro, porque decimos que una anualidad es vencida cuando el pago se realiza al final de cada intervalo de tiempo, y la anualidad es anticipada cuando se realiza al inicio de cada intervalo de tiempo. Aunque podría ser intuitivo aquí, que si el punto está en el 1, si la renta está en el 1, y entonces se está realizando es una anualidad vencida, y si está en el 0 es una anualidad anticipada. Podríamos caer en esa interpretación que en general no siempre es cierta. Entonces yo por eso voy a borrar estas rentas y las voy a escribir en los mismos puntos, y les voy a mostrar que una anualidad es vencida o es anticipada según, llamémosle, dos criterios. Un criterio puede ser el contractual o el teórico, que es que ahí está escrito en el contrato. Por ejemplo, al comprar un artículo al crédito, la primera cuota se paga hasta dentro de un mes. Usted va a comprar una moto, un televisor, se lo lleva para su casa, puede pagar la prima, pero la prima puede que sea diferente o igual a los pagos, pero en ese caso la prima ya no es parte de la deuda. Entonces, el primer pago lo va a hacer dentro de un mes. Esa es una anualidad vencida, porque ha transcurrido un periodo y usted hasta el final de ese periodo va a pagar la cuota, y esa cuota incluye los intereses por ese periodo que ya pasó. Y el otro caso es que, por ejemplo, la renta, cuando usted va a alquilar un local, normalmente le piden un depósito y la primera renta. Entonces va pagando de forma anticipada las rentas de un local comercial o de una vivienda. En esos dos casos está claro porque está establecido de forma contractual. En el primer caso dice vamos a empezar a pagar dentro de un mes, es una anualidad vencida. Va a pagar al final de cada mes, ya lo establece el contrato. En el segundo caso, el contrato de arrendamiento dice va a ser todos los pagos anticipados. Entonces es una situación contractual que ya está claro cuándo es vencido y cuándo es anticipado. Pero matemáticamente depende de cómo la persona analice el problema. Por ejemplo, si queremos calcular el monto o el valor futuro de estas dos cantidades, podemos ver que en ambos casos hacemos el recorrido hacia la derecha y no pasa nada. Llevamos el monto hasta el mes 4. Pero si nosotros consideramos esa diferencia de que en este periodo, en la primera gráfica, la primera renta corresponde a ese periodo de 0 a 1, la segunda renta corresponde al periodo de 1 a 2 y la tercera renta corresponde al periodo de 2 a 3, entonces en realidad la operación ha transcurrido desde el 0 hacia el 3. Los intereses que se han pagado es por los 3 periodos, aunque aquí aparezca un punto 4. Entonces aquí lo correcto es, no podemos decir que el monto lo vamos a encontrar en el punto 4, porque la operación en realidad está durando 3 periodos, que son las 3 rentas que se están pagando. Entonces en este caso lo correcto es encontrar el monto aquí. Esta es una anualidad vencida y nosotros llevamos todos estos hacia la derecha, y si podemos observar, la última renta ya se queda ahí donde estaba el punto focal, que es la M. En el segundo caso, si consideramos una anualidad anticipada, significa que esta renta la estamos pagando al inicio del periodo por el que estamos pagando los intereses. Quiere decir que esta renta coincide a este periodo de 1 a 2. Y en el segundo caso, esta renta corresponde a este periodo. Y en el tercer caso, la renta 3 corresponde a este periodo. Entonces aquí sí es correcto encontrar el monto en el punto 4. Y así, para encontrar ese valor futuro, trasladamos todas las R.
Todavía no estamos calculando monto, ni mucho menos. Lo que quiero que quede claro en este análisis es que podemos identificar nosotros cuando una anualidad es vencida o anticipada a partir de una línea de tiempo, simplemente preguntándonos a qué periodo corresponde esta R. Aquí en el primer caso que acabo de resaltar, el periodo R corresponde a un periodo que ya pasó, la renta corresponde a un periodo que ya pasó, y en el segundo caso la renta corresponde a un periodo que va a pasar. Entonces esa es la principal diferencia entre una anualidad vencida y una anualidad anticipada. Con respecto a la iniciación, puede clasificarse una anualidad inmediata o una anualidad diferida. Cuando el pago corresponda al intervalo de pago inmediato a la firma del contrato. Por ejemplo, te compro un apartamento donde el pago lo va a empezar a hacer el día de la compra, es una anualidad anticipada. O puede ser que el pago lo comience a hacer hasta dentro de un mes. Entonces, en ambos casos es inmediata. Quiero establecer esta diferencia también de forma gráfica porque lo inmediato no se refiere a en el momento que contrajo la deuda. Vamos a ubicar aquí el punto 0, 1, vamos a ubicar algunos puntos. Puede ser que, como en este ejemplo, va a ser la primera renta aquí. Y luego la segunda renta y así sucesivamente. Esta es una anualidad inmediata, no porque lo pagó en el mismo día. De hecho, esta es una anualidad que es anticipada. Porque la renta la pagó el día que compró el apartamento, por lo tanto, está pagando los intereses de el primer mes que no ha pasado. Pero puede ser, si quitamos esa renta, que pague hasta la primera cuota hasta al final, que sea una anualidad vencida. Sigue siendo una anualidad inmediata, porque no se refiere a que lo haya pagado el mismo día. Significa que esta renta corresponde a este periodo de 0 a 1. Si la operación inició en el 0, ahí se adquirió, bueno, se adquirió el contrato y todo. Entonces, para que sea inmediata tenemos que pagar los intereses, o la cuota debe corresponder a este primer periodo inmediato. Puede ser que esa renta esté aquí en el 1, tratándose de una anualidad vencida, o puede ser que esté en el 0, tratándose de una anualidad inmediata. ¿Cuándo es diferida? Es diferida cuando, por ejemplo, los pagos van a ser mensuales. Aquí inicia la operación, pero la primera renta ocurre aquí. Vemos que las rentas en realidad son a un intervalo de un mes o un periodo, pero entre el inicio de la operación y cuando se realiza la primera renta, el tiempo que ha transcurrido, el periodo de tiempo que ha transcurrido entre el inicio y la primera renta es su tiempo mayor a las unidades de tiempo en las que se va a pagar la renta. Entonces, en este caso, lo que ha ocurrido es que queda un periodo de esto que se conoce como periodo de gracia en algunos casos, pero en realidad es un periodo en el que no se está haciendo el pago. No se está haciendo el pago, pero los intereses siempre van corriendo. Entonces, esta es la principal diferencia entre una anualidad inmediata y una anualidad diferida. Ahora, una anualidad posee todas las características, las 4 características. La característica de iniciación, de pagos, de interés y de tiempo. Entonces, como cada una tiene 2 clasificaciones, entonces si nos vamos primero por la tasa de interés, una anualidad puede ser simple y puede ser general. Puede ser cierta y contingente. Entonces, puede ser simple y cierta o simple y contingente. General y cierta, general y contingente. De la misma forma, nosotros podemos establecer todas las combinaciones posibles utilizando un diagrama de árbol. Es decir, una anualidad puede ser simple, cierta, vencida e inmediata. De hecho, todas las anualidades debemos de clasificarlas con 4 palabras.
Y todas esas palabras están dentro de este diagrama de árbol, que son todas las combinaciones posibles. Puede ser que una anualidad sea general, cierta, anticipada y diferida. Puede ser que otra anualidad sea contingente, anticipada, sea simple, contingente, anticipada e inmediata. Puede ser que otra anualidad sea general, contingente, vencida e inmediata. Lo que debemos aprender es a identificar, ya sea en el contexto o en el enunciado del ejercicio, las características en base a la clasificación, en base a las características que hemos estudiado, para poderle atribuir al problema una clasificación con 4 palabras, donde las palabras las vamos a seleccionar aquí. Así, por ejemplo, una anualidad, si seguimos esta línea amarilla, la clasificaríamos así: simple, cierta, vencida e inmediata. Debe tener las 4 palabras y es el primer tipo de anualidades que vamos a analizar en este curso.